Durante mucho tiempo, la escuela se organizó alrededor de una idea sencilla. El docente explica y los estudiantes escuchan, siguen instrucciones y realizan una misma actividad. Sin embargo, cuando observamos verdaderamente a los niños, aparece una pregunta esencial. ¿Responde esta forma de enseñar a lo que necesitan para desarrollarse, comprender el mundo y construir su propio aprendizaje? La fundamentación pedagógica del ciclo exploratorio nace de esta pregunta y propone una transformación profunda. Dejar de pensar únicamente en cómo transmitir conocimientos y comenzar a diseñar experiencias que desarrollen las potencialidades de cada niño. La educación debe responder a las necesidades reales de los niños, a sus etapas de desarrollo y a los cambios de su contexto. Un niño pequeño no puede vivir la misma experiencia educativa que un estudiante mayor. Sus necesidades de movimiento, juego, exploración, interacción, afectividad y expresión son diferentes. Innovar no significa incorporar elementos llamativos sin propósito. Significa revisar las prácticas, reconocer los cambios y preguntarnos si cada decisión pedagógica está alineada con la forma en que los niños se desarrollan y aprenden. La transformación comienza cuando dejamos de diseñar experiencias desde la comodidad del adulto y empezamos a hacerlo desde las características, posibilidades e intereses de los niños. Toda práctica pedagógica parte de una determinada imagen de niño. En esta propuesta, el niño no es un recipiente vacío al que el adulto debe llenar de información. Tampoco es un adulto pequeño que debe permanecer quieto, obedecer permanentemente y reproducir respuestas. El niño es reconocido como un sujeto de derechos, con voz, participación y capacidad para intervenir en su entorno. Es un ser dotado de potencialidades. Estas capacidades no deben ser impuestas desde afuera, sino observadas, comprendidas, acompañadas y desarrolladas. También es un explorador por naturaleza. Pregunta, observa, manipula, compara, prueba, se equivoca, vuelve a intentar y construye explicaciones. Además, es un ser social. Aprende en relación con otras personas, comunica sus pensamientos y participa en la construcción de una cultura compartida. Esta concepción cambia completamente la pregunta educativa. Ya no se trata únicamente de qué debe enseñar el profesor, sino de qué condiciones necesita el niño para explorar, expresarse, interactuar y desarrollar sus potencialidades. Cuando cambia la concepción de niño, también cambia el rol del docente. El profesor deja de ser únicamente quien posee y entrega el conocimiento. Se convierte en mediador, facilitador, guía y co-constructor del aprendizaje. Su responsabilidad consiste en observar, interpretar, diseñar escenarios, formular preguntas, acompañar procesos y ofrecer apoyos que permitan avanzar. Esto no significa renunciar a la autoridad, a los límites o a la organización. Los niños necesitan referentes claros, acuerdos y orientación. La diferencia se encuentra en la manera de ejercer ese rol, con respeto, comprensión del desarrollo y una intención formativa. El docente también educa mediante su ejemplo. La organización, el manejo del tiempo, la manera de escuchar, el cuidado de los materiales y la forma de resolver los conflictos son aprendizajes que los niños observan diariamente. Por eso, cada acción del adulto comunica una forma de comprender y habitar el mundo. Uno de los fundamentos centrales de la propuesta es la pedagogía de la escucha. Escuchar no es solamente oír palabras, es buscar significado en lo que los niños expresan de múltiples maneras. Los niños comunican mediante su voz, sus gestos, movimientos, silencios, dibujos, construcciones, decisiones, emociones e interacciones. Una producción que parece extraña o incompleta puede contener una explicación compleja. Un silencio también puede comunicar. La ausencia de participación puede expresar inseguridad, desconexión o la necesidad de otra forma de aproximación. Escuchar exige suspender juicios apresurados, observar con atención y preguntarse, ¿qué está intentando comunicar este niño? ¿Cómo está comprendiendo la situación? ¿Qué significado tiene para él lo que está haciendo?
La escucha permite reconocer intereses, conocimientos previos, emociones y formas particulares de aprender. Ese conocimiento orienta la mediación, la diversificación y las decisiones del docente. También es una práctica para la construcción de paz. Cuando aprendemos a reconocer al otro como un interlocutor válido, comprendemos las diferencias, negociamos, compartimos y transformamos el conflicto en una oportunidad de crecimiento. Los niños no aprenden ni se expresan de una sola manera. Pueden comunicar una idea a través del movimiento, el dibujo, la palabra, el sonido, la construcción, la dramatización, la expresión corporal o la manipulación de materiales. La metáfora de los múltiples lenguajes reconoce esta diversidad de formas para pensar, comprender y comunicar. Por esta razón, una experiencia de aprendizaje no debería depender exclusivamente de una explicación verbal o de una producción escrita. El docente debe abrir diferentes caminos para que los niños exploren, representen sus ideas y hagan visible su pensamiento. Un ambiente de aprendizaje no es solamente un espacio físico en el que se realizan tareas. Es un escenario pedagógico diseñado para provocar relaciones, exploraciones, preguntas e interacciones. Cada elemento debe responder a una intención. La ubicación de las mesas, la altura de los materiales, la iluminación, la circulación, las zonas de trabajo, los recursos disponibles y las posibilidades de encuentro. El ambiente también posee una dimensión relacional. Allí se aprende a compartir, tomar decisiones, negociar, cuidar los recursos y reconocer a los demás. Además, construye identidad. Cuando los niños comprenden qué pueden hacer en un espacio, cómo deben habitarlo y qué relaciones se promueven, comienzan a construir una cultura propia. La estética también comunica. Sin embargo, un ambiente no debe convertirse en una acumulación de objetos o decoraciones. Menos puede ser más cuando cada elemento es comprensible, accesible y pedagógicamente necesario. La pregunta no es cómo hacer que el salón se vea más bonito, sino qué aprendizajes, interacciones y formas de exploración permite ese ambiente. Los proyectos de aula constituyen una metodología estructural porque se conectan con la naturaleza exploradora de los niños. Un explorador pregunta, busca, prueba y construye explicaciones. Por eso, el proyecto se desarrolla alrededor de intereses, contextos y preguntas de indagación. El aprendizaje adquiere significado cuando se relaciona con la vida, con la realidad inmediata y con aquello que despierta curiosidad. El docente no se limita a planear actividades aisladas. Diseña experiencias significativas que se articulan dentro de una intención común. En el marco de un proyecto pueden integrarse diferentes metodologías y estrategias. Lo importante es que exista coherencia entre las preguntas, los propósitos, los criterios y las experiencias propuestas. El proyecto permite que el conocimiento se conecte, que diferentes lenguajes dialoguen y que los niños comprendan que aprender sirve para interpretar y actuar en el mundo. El atelier puede comprenderse como un taller o laboratorio para explorar, experimentar y desarrollar el pensamiento mediante diferentes lenguajes. No es únicamente un lugar para producir trabajos artísticos. Es un espacio para investigar ideas, formular hipótesis, representar pensamientos, comunicar emociones y transformar materiales. El arte funciona como un vehículo para comprender y expresar el mundo. Puede relacionarse con la ciencia, el movimiento, el lenguaje, la naturaleza y cualquier experiencia de aprendizaje. Por esta razón, el rol de atelierista no pertenece exclusivamente al docente de arte. Todo profesor puede asumir una actitud de atelierista cuando diseña contextos ricos en posibilidades, ofrece materiales diversos, permite la experimentación y ayuda a los niños a convertir sus ideas en representaciones concretas. La producción final puede ser valiosa, pero el propósito principal se encuentra en el proceso de exploración, pensamiento y construcción de significado. El juego, los rincones y el aprendizaje colaborativo son componentes esenciales de las experiencias. El juego permite explorar roles, reglas,
posibilidades y relaciones. No debe aparecer únicamente como entretenimiento o como una actividad adicional. Necesita estar vinculado con el propósito del proyecto y con los aprendizajes que se desean observar. Los rincones permiten que diferentes experiencias sucedan simultáneamente. Favorecen la autonomía, la exploración, la interacción y la diversificación. Para que funcionen adecuadamente, deben contar con una intención clara, materiales organizados, tiempos posibles, instrucciones comprensibles y criterios de evaluación definidos. El trabajo colaborativo enseña a compartir recursos, comunicar ideas, escuchar otras perspectivas y asumir responsabilidades. Incluso una dificultad cotidiana, como negociar el uso de un lápiz, puede convertirse en una experiencia para desarrollar autonomía, convivencia y reconocimiento del otro. Una experiencia atractiva no es necesariamente una experiencia pedagógicamente sólida. La planeación debe hacer visible la intención. Antes de elegir materiales o actividades, el docente necesita identificar qué criterio desea observar. La pregunta inicial es: ¿qué aprendizaje necesito hacer visible? A partir de esa respuesta, se diseña la experiencia, se establecen las preguntas de mediación, se seleccionan los materiales y se determinan las evidencias. Cada rincón debe estar relacionado con uno o varios criterios claramente definidos. No es suficiente suponer que el aprendizaje ocurrirá porque la actividad es divertida. También debe existir una secuencia didáctica. Esto significa avanzar gradualmente desde experiencias iniciales y conocimientos previos hacia desempeños de mayor complejidad. La planeación debe considerar la zona de desarrollo en la que se encuentran los niños, los apoyos que necesitan, el tiempo real de la clase y las condiciones concretas del espacio. Menos es más. Una planeación ligera y coherente puede ser más efectiva que una estructura extensa llena de elementos que no orientan la práctica. Evaluar no consiste en observar cualquier comportamiento que aparezca durante la actividad. Consiste en recoger evidencias relacionadas con el criterio establecido y utilizarlas para comprender el proceso y tomar decisiones. No se limita a guardar fotografías o producciones. Implica registrar preguntas, conversaciones, gestos, hipótesis, transformaciones y decisiones. Estas evidencias permiten comprender qué interesó a los niños, qué significados construyeron, qué dificultades encontraron y cómo respondieron a las experiencias propuestas. Documentar también permite revisar la práctica docente. ¿La experiencia favoreció realmente la exploración? ¿Las preguntas ayudaron a profundizar? ¿El ambiente ofreció las posibilidades esperadas? ¿Qué debe mantenerse, ajustarse o transformarse? La voz del niño debe alimentar la planeación, la evaluación y la construcción colectiva de los proyectos. Cuando documentamos para interpretar, la evaluación deja de ser únicamente una verificación final y se convierte en una herramienta para comprender y mejorar. La fundamentación pedagógica no es una colección de términos separados. Es una cadena de decisiones coherentes. Si reconocemos al niño como sujeto de derechos, explorador, ser social y poseedor de potencialidades, debemos escucharlo. Si lo escuchamos, podemos comprender sus intereses, necesidades y formas de aprender. Si comprendemos estas características, podemos diseñar ambientes, proyectos, juegos y rincones con intención. Si la experiencia tiene una intención clara, podemos observar, evaluar y documentar aprendizajes significativos. La transformación pedagógica comienza cuando cada docente se pregunta: ¿lo que estoy haciendo permite que el niño explore, piense, se exprese, interactúe y desarrolle sus potencialidades? Educar desde esta perspectiva no significa facilitarlo todo ni eliminar los límites. Significa acompañar con conocimiento, sensibilidad, estructura, escucha e intención. Porque una experiencia pedagógica verdaderamente significativa no se diseña únicamente para enseñar un contenido, se diseña para ayudar al niño a comprenderse, relacionarse y participar activamente en el mundo.